Luisa Picarreta, volumen 1, parte 4 de 6. 174, cuando me dio la obediencia de no tener que estar más en la cama, yo comencé a resistir y decía al Señor, ¿qué quieres de mí? No puedo más, porque la obediencia no quiere, pero si tú quieres darle luz al confesor, entonces yo estoy dispuesta a hacer lo que quieres. Y pasé toda una noche discutiendo con el Señor. Cuando venía le decía, mi amado Jesús, ten paciencia, no vengas, porque la obediencia no permite que me hagas participar en tus sufrimientos. Hasta en la mañana yo vencí, me sentía en mí misma y libre de sufrimientos, cuando en un instante vino el Señor y me atrajo de tal manera a Él que no pude resistirle, perdí los sentidos, y me encontré junto con Él, pero tan estrechada que por cuanta oposición hacía, no pude separarme de Jesús. Estando con Jesús yo me sentía toda aniquilada, y tenía una cierta vergüenza por las tantas oposiciones que le había hecho durante la noche, y le dije, Esposo Santo, perdóname, es el confesor que así lo quiere. Y él me dijo, 175 No temas, cuando es la obediencia yo no me ofendo. Y continuó, ven a mí, hoy es año nuevo, quiero darte tu regalo. 176 Justo aquella mañana era el primer día del año. Entonces acercó sus purísimos labios a los míos y vertió una leche dulcísima, me besó, y tomó un anillo de dentro de su costado, y me dijo, 177 Hoy quiero hacerte ver el anillo que te he preparado para cuando te despose. Después me dijo, dile al confesor que es voluntad mía que continúes estando en la cama, y como señal de que soy yo dile que hay guerra entre Italia y África, y que si él te da la obediencia de hacerte continuar sufriendo no dejaré hacer nada a ambas partes, se pondrán en paz. 178 En el mismo instante de decir estas palabras, me sentí circundada por sufrimientos como por un vestido, y por mí misma no pude liberarme, pensaba entre mí, ¿qué dirá el confesor? Pero no estaba más en mi poder. Aquella leche que Jesús vertió en mí me producía tal amor hacia Él, que me sentía languidecer, y sentía tanta saciedad y dulzura, que después de que vino el confesor y me hizo volver de aquel estado, y la familia me llevó alimento, me sentía tan satisfecha que el alimento no bajaba, pero para cumplir la obediencia que así quería, tomé un poco, pero pronto fui obligada a devolverlo, mezclado con aquella leche dulce que me había dado Jesús. Y él como bromeando me dijo, 179 No te bastó lo que te he dado. ¿No estás contenta aún? Yo me ruboricé toda, pero rápido le dije, ¿qué quieres de mí? Es la obediencia. Cuando vino el confesor se empezó a intranquilizar y a decirme que era desobediente, o bien me decía, es una enfermedad. Si fuera cosa de Dios te habría hecho obedecer, por eso en vez de llamar al confesor debes llamar a los médicos. Cuando él terminó de hablar, yo le dije todo lo que me había dicho el Señor, como he dicho arriba, y él me dijo que era verdad que había guerra entre África e Italia, y dijo, veremos si no pasa nada. Y así quedó persuadido de hacerme continuar sufriendo. 180 Después de cerca de 4 meses, un día vino el confesor y me dijo que habían llegado noticias de que la guerra que había entre África e Italia, sin hacerse ningún daño entre ellas, había terminado, firmando la paz. Así el confesor quedó más persuadido y me dejó quedar en paz. 181 Entonces mi dulce Jesús no hacía otra cosa que disponerme a aquel místico desposorio que me había prometido, se hacía ver estando yo en ese estado, a veces 3 o 4 veces al día, según le placía, y a veces era un continuo ir y venir, me parecía un enamorado que no sabe estar sin su esposa, así hacía Jesús conmigo, y a veces llegaba a decírmelo. 182 Mira, te amo tanto que no sé estar si no vengo, me siento casi inquieto pensando que tú estás sufriendo por mí y que estás sola, por eso he venido para ver si tienes necesidad de alguna cosa. 183 Y mientras así decía, él mismo me levantaba la cabeza, ponía su brazo detrás de mi cuello y me abrazaba, y mientras así me tenía, me besaba, y si era tiempo de verano y hacía calor, de su boca mandaba un aliento refrescante, o bien tomaba alguna cosa en su mano y me abanicaba y después me preguntaba, 184 ¿Cómo te sientes? ¿No te sientes mejor? 185 Yo le decía, en cualquier modo que se está contigo se está siempre bien.
Otras veces venía, y si me veía muy débil por el continuo estar en aquellos sufrimientos, especialmente si el confesor venía en la noche, mi amante Jesús venía, y viéndome en aquel estado de extrema debilidad, tanto que a veces me sentía morir, se acercaba a mí y de su boca vertía en la mía aquella leche, o bien me hacía ponerme a su costado, y yo chupaba torrentes de dulzuras, de delicias y de fortaleza, y él me decía: 186 Quiero ser propiamente yo tu todo, y también tu alimento del alma y del cuerpo. 187 ¿Quién puede decir lo que yo experimentaba, tanto en el alma como en el cuerpo, por estas gracias que Jesús me hacía? Si yo lo quisiera decir me extendería demasiado. Recuerdo que a veces cuando no venía pronto, me lamentaba con él diciéndole: «Ah, esposo santo, cómo me has hecho esperar, tanto que no podía resistir más, me sentía morir sin ti». Y mientras así decía, era tanta la pena que sentía que lloraba, y él toda me compadecía, me enjugaba las lágrimas, me besaba, me abrazaba y decía: 188 No quiero que llores. Mira, ahora estoy contigo, dime qué quieres. 189 Yo le decía: no quiero otra cosa que a ti, y solo dejaré de llorar cuando me prometas que no me harás esperar tanto. 190 Y él me decía: sí, sí, te contentaré. 191 Un día, mientras estábamos en esto y era tanta la pena que yo sentía que no podía dejar de llorar, mi buen Jesús me dijo: 192 Quiero contentarte en todo, me siento tan atraído hacia ti que no puedo hacer menos que hacer lo que tú quieres. Si hasta ahora te he quitado la vida exterior y me he manifestado a ti, ahora quiero atraer tu alma hacia mí, a fin de que donde quiera que yo vaya puedas venir junto conmigo, así podrás gozarme más y estrecharte más íntimamente a mí, lo que no has hecho en el pasado. 193 Una mañana, no recuerdo muy bien, creo que habían pasado cerca de 3 meses desde que empecé a estar continuamente en la cama, mientras estaba en mi acostumbrado estado, vino mi dulce Jesús con un aspecto todo amable, como un joven, como de 18 años. Oh, cómo era bello. Con su cabellera dorada y toda rizada, parecía que encadenaba los pensamientos, los afectos, el corazón. Su frente serena y amplia, donde se miraba como dentro de un cristal el interior de su mente, y se descubría su infinita sabiduría, su paz imperturbable. Oh, cómo me sentía tranquilizar mi mente, mi corazón, es más, mis mismas pasiones ante Jesús caían por tierra y no se atrevían a darme la mínima molestia. Yo creo, no sé si me equivoco, que no se puede ver a este Jesús tan bello si no se está en la calma más profunda, tanto que el mínimo asomo de intranquilidad impide tener una vista tan bella. Así, al solo ver la serenidad de su frente adorable, es tanta la infusión de paz que se recibe en el interior, que creo que no hay desastre, guerra más feroz que ante Jesús no se calme. Oh mi todo y bello Jesús, si por pocos momentos que te manifiestas en esta vida comunicas tanta paz, de modo que se pueden sufrir los más dolorosos martirios, las penas más humillantes con la más perfecta tranquilidad, me parece una mezcla de paz y de dolor, ¿qué será en el paraíso? Oh, cómo son bellos sus ojos purísimos, centellantes de luz. No es como la luz del sol que queriendo mirarla daña nuestra vista, no, en Jesús mientras es luz, se puede muy bien fijar la mirada, y con solo mirar el interior de su pupila, de un color celeste oscuro, oh, cuántas cosas me decía. Es tanta la belleza de sus ojos, que una sola mirada suya basta para hacerme salir fuera de mí misma, y hacerme correr tras él por caminos y por montes, por la tierra y por el cielo, basta una sola mirada para transformarme en él y sentir descender en mí algo de divino. ¿Quién puede decir además la belleza de su rostro? Transformarme en él y sentir descender en mí algo de divino. ¿Quién puede decir además la belleza de su rostro adorable? Su tez blanca parecida a la nieve teñida de un color de rosas, de las más bellas. En sus mejillas sonrosadas se descubre la grandeza de su persona, con un aspecto majestuosísimo y todo divino, que infunde temor y reverencia, y al mismo tiempo da tanta confianza, que en cuanto a mí jamás he encontrado persona alguna que me dé al menos una sombra de la confianza que da mi amado Jesús, ni en mis papás, ni en los confesores, ni en mis hermanas.
Así, ese rostro santo, mientras es tan majestuoso, al mismo tiempo es tan amable, y esa amabilidad atrae tanto, de modo que el alma no tiene la mínima duda de ser acogida por Jesús, por cuán fea y pecadora se vea. Bella es también su nariz afilada, proporcionada a su sacratísimo rostro. Graciosa es su boca, pequeña, pero extremadamente bella, sus labios finísimos de un color escarlata, mientras habla contiene tanta gracia que es imposible poderlo describir. Es dulce la voz de mi Jesús, es suave, es armoniosa, mientras habla sale de su boca un perfume tal, que parece que no se encuentra sobre la tierra, es penetrante, el modo que penetra todo, se siente descender por el oído al corazón, y oh, cuántos afectos produce, pero ¿quién puede decirlo todo? Además es tan agradable que creo que no se pueden encontrar otros placeres como los que se pueden encontrar en una sola palabra de Jesús. La voz de mi Jesús es potentísima, es obrante, y en el mismo acto que habla obra lo que dice. Así, es bella su boca, pero muestra más su hermosa gracia en el acto de hablar, entonces se ven sus dientes tan nítidos y bien alineados, y exhala su aliento de amor que incendia, saetea, consume el corazón. Bellas son sus manos, suaves, blancas, delicadísimas, con sus dedos proporcionados, y los mueve con una maestría tal, que es un encanto. Oh, cómo eres bello, todo bello, oh mi dulce Jesús. Lo que he dicho de tu belleza es nada, es más, me parece que he dicho muchos desatinos, pero ¿qué quieres de mí? Perdóname, es la obediencia que así lo quiere, por mí no me hubiera atrevido a decir ni una palabra, conociendo mi incapacidad. 194. Ahora, mientras veía a Jesús con el aspecto ya descrito, de su boca me envió un aliento que me investía toda el alma, y me parecía que Jesús me atraía con ese aliento tras él, y comencé a sentir que el alma salía del cuerpo, me la sentía realmente salir de todas partes, de la cabeza, de las manos y hasta de los pies, siendo esta la primera vez que me sucedía. Dentro de mí comencé a decir: ahora muero, el Señor ha venido a llevarme. Cuando me vi fuera del cuerpo, el alma tenía la misma sensación del cuerpo, con esta diferencia, que el cuerpo contiene carne, nervios y huesos, el alma no, es un cuerpo de luz, por tanto sentí un temor, pero Jesús continuaba enviándome ese aliento y me dijo: 195. Si tanto te da pena el estar privada de mí, ahora ven junto conmigo porque quiero consolarte. 196, y Jesús tomó su vuelo y yo tomé el mío junto a él, giramos por toda la bóveda del cielo. Oh, cómo era bello pasear junto con Jesús. Ahora apoyaba la cabeza sobre su hombro y con un brazo detrás de su espalda y con la otra mano en su mano, ahora se apoyaba Jesús en mí. Cuando llegábamos a ciertos lugares donde la iniquidad más abundaba, oh, cuánto sufría mi buen Jesús. Yo veía con más claridad los sufrimientos de su corazón adorable, lo veía casi desfallecer, y le decía: apóyate en mí y hazme partícipe de tus penas, pues no resiste mi alma el verte sufrir solo. Y Jesús me decía: 197. Amada mía, ayúdame que no puedo más. 198, y mientras así decía acercaba sus labios a los míos y vertía una amargura tal, que sentía penas mortales cuando entraba en mí ese licor tan amarguísimo. Sentía entrar como tantos cuchillos, puntas, saetas que me traspasaban de lado a lado, en suma, en todos mis miembros se formaba un dolor atroz y volviendo el alma al cuerpo le participaba estos sufrimientos al cuerpo. ¿Quién puede decir las penas? Solo Jesús mismo, que era testigo, porque los demás no podían mitigar mis penas estando en aquel estado de pérdida de los sentidos, y se esperaba cuando estaba presente el confesor, porque también con la obediencia se mitigaban. Por tanto solo Jesús me podía ayudar cuando veía que mi naturaleza no podía más y que llegaba propiamente a los extremos y no me quedaba más que dar el último respiro. Oh, cuántas veces la muerte se ha burlado de mí, pero vendrá un día en que yo me burlaré de ella. Entonces venía Jesús, me tomaba entre sus brazos, me acercaba a su corazón, y oh, cómo me sentía regresar la vida. Después, de sus labios vertía un licor dulcísimo, y así se mitigaban las penas. Otras veces, mientras me llevaba junto con él girando, si eran pecados de blasfemias, contra la caridad de otros, vertía ese amargo venenoso.
Si eran pecados de deshonestidad, vertía una cosa de podredumbre apestosa, y cuando volvía en mí misma sentía también aquella peste, y era tanto el hedor que me revolvía el estómago y me sentía desfallecer, y a veces tomando el alimento, cuando lo devolvía, sentía que salía de mi boca aquella podredumbre mezclada con el alimento. Alguna vez me llevaba a las iglesias, y también ahí mi buen Jesús era ofendido. Oh, cómo llegaban mal a su corazón aquellas obras, santas, sí, pero descuidadamente hechas, aquellas oraciones vacías de espíritu interior, aquella piedad fingida, aparente, parecía que más bien insultaban a Jesús en vez de darle honor. Ah. Sí, aquel corazón santo, puro, recto, no podía recibir esas obras tan mal hechas. Oh. Cuántas veces se lamentaba diciendo: 199 hija, también la gente que se dice devota, mira cuántas ofensas me hacen, aun en los lugares más santos, al recibir los mismos sacramentos, en vez de salir purificados salen más enfangados. 200a. Sí, cuánta pena daba a Jesús ver gente que comulgaba sacrílegamente, sacerdotes que celebraban el santo sacrificio de la misa en pecado mortal, por costumbre, y algunos, da horror decirlo, por fines de interés. Oh, cuántas veces mi Jesús me ha hecho ver estas escenas tan dolorosas. Cuántas veces mientras el sacerdote celebraba el sacrosanto misterio, Jesús es obligado a bajar, porque era llamado por la potestad sacerdotal, a las manos del sacerdote, se veían aquellas manos que goteaban podredumbre, sangre, o bien estaban sucias de fango. Oh, cómo daba compasión el estado de Jesús, tan santo, tan puro, en aquellas manos que daban horror el solo mirarlas, parecía que Jesús quería huir de aquellas manos, pero era obligado a permanecer hasta que se consumían las especies del pan y del vino. A veces, mientras permanecía ahí, con el sacerdote, al mismo tiempo se venía apresuradamente a mí y se lamentaba, y antes de que yo se lo dijera, él mismo me decía: 201 hija, déjame derramar en ti, porque no puedo más, ten compasión de mi estado que es demasiado doloroso, ten paciencia, suframos juntos. 202, y mientras esto decía derramaba de su boca en la mía, pero ¿quién puede decir lo que derramaba? Parecía un veneno amargo, una podredumbre hedionda, mezclada con un alimento tan duro, repugnante y nauseante, que a veces no podía yo tragar. ¿Quién puede decir los sufrimientos que me producía este derramar de Jesús? Si él mismo no me hubiese sostenido, ciertamente habría muerto víctima de ello. Sin embargo, solo derramaba en mí la mínima parte. ¿Qué será de Jesús que contiene tanto y tanto? Oh, cómo es feo el pecado. Ah. Señor, hazlo conocer a todos, a fin de que todos huyan de este monstruo tan horrible. Pero mientras veía estas escenas tan dolorosas, otras veces me hacía ver también escenas tan consoladoras y bellas, que raptaban, y estas eran ver a buenos y santos sacerdotes que celebraban los sacrosantos misterios. Oh Dios, cómo es alto, grande, sublime su ministerio. Cómo era bello ver al sacerdote que celebraba la misa y a Jesús transformado en él. Parecía que no el sacerdote, sino que Jesús mismo celebraba el divino sacrificio, y a veces hacía desaparecer del todo al sacerdote y Jesús solo celebraba la misa y yo la escuchaba. Oh, cómo era conmovedor ver a Jesús recitar aquellas oraciones, hacer todas aquellas ceremonias y movimientos que hace el sacerdote. ¿Quién puede decir cuán consolador me resultaba ver estas misas junto con Jesús? Cuántas gracias recibía, cuántas luces, cuántas cosas comprendía. Pero como son cosas pasadas y no las recuerdo claramente, por eso las paso en silencio. 203, pero mientras esto decía, Jesús se ha movido en mi interior, me ha llamado, y no quiere que deje esto en silencio. Ah, Señor, cuánta paciencia se necesita contigo. Pues bien, te contentaré. Oh, dulce amor, diré alguna pequeña cosa, pero dame tu gracia para poder manifestarlo, porque por mí no me atrevería a poner ni una palabra sobre misterios tan profundos y sublimes. La Santa Misa. ¿Qué cosa es la misa? 204. Ahora, mientras veía a Jesús o al sacerdote que celebraba el divino sacrificio, Jesús me hacía entender que en la misa está todo el fundamento de nuestra sacrosanta religión. Ah. Sí, la misa nos dice todo y nos habla de todo.
La misa nos recuerda nuestra redención, nos habla detalladamente de las penas que Jesús sufrió por nosotros, nos manifiesta también su amor inmenso, que no estuvo contento con morir sobre la cruz, sino que quiso continuar el estado de víctima en la Santísima Eucaristía. La misa nos dice también que nuestros cuerpos deshechos, reducidos a cenizas por la muerte, resurgirán en el día del juicio junto con Cristo a vida inmortal y gloriosa. Jesús me hacía comprender que la cosa más consoladora para un cristiano y los misterios más altos y sublimes de nuestra santa religión son Jesús en el sacramento y la resurrección de nuestros cuerpos a la gloria. Son misterios profundos que los comprenderemos solo más allá de las estrellas. Pero Jesús en el sacramento nos lo hace casi tocar con la mano en varios modos. En primer lugar su resurrección, en segundo su estado de aniquilamiento bajo de aquellas especies, pero también es cierto que está en ellas vivo y verdadero, pero consumidas esas especies su real presencia no existe más. Después, consagradas las especies de nuevo, Jesús adquiere nuevamente su estado sacramental. Así, Jesús en el sacramento nos recuerda la resurrección de nuestros cuerpos a la gloria, y así como Jesús, cesando su estado sacramentado reside en el seno de Dios, su Padre, así nosotros, cesando nuestra vida, nuestras almas van a ser su morada en el cielo, en el seno de Dios, y nuestros cuerpos quedan consumidos, así que se puede decir que no existen más, pero después con un prodigio de la omnipotencia de Dios, nuestros cuerpos adquirirán nueva vida, y uniéndose con el alma irán juntos a gozar la bienaventuranza eterna. ¿Se puede dar cosa más consoladora para el corazón humano, que no solo el alma, sino también el cuerpo debe complacerse en los eternos contentos? A mí me parece que en aquel gran día sucederá como cuando el cielo está estrellado y sale el sol. ¿Qué sucede? El sol, con su inmensa luz absorbe las estrellas y las hace desaparecer, pero las estrellas existen. El sol es Dios y todas las almas bienaventuradas son estrellas, Dios con su inmensa luz nos absorberá a todos en sí, de modo que existiremos en Dios y nadaremos en el mar inmenso de Dios. Oh, cuántas cosas nos dice Jesús en el sacramento. Pero ¿quién puede decirlas todas? Ciertamente me extendería demasiado, si el Señor lo permite reservaré para otra ocasión decir alguna otra cosa. Desposorio. El desposorio con Jesús. 205. Ahora, en estas salidas del cuerpo que el Señor me hacía hacer, a veces me renovaba la promesa del desposorio ya dicho. ¿Quién puede decir los encendidos deseos que el Señor infundía en mí de que se efectuara este místico desposorio? Muchas veces le rogaba diciéndole: Esposo dulcísimo, hazlo pronto, no retrases más mi íntima unión contigo, estrechémonos con vínculos más fuertes de amor, de modo que nadie nos pueda separar ni por pocos instantes. Y Jesús ahora me corregía de una cosa, ahora de otra. Recuerdo que un día me dijo: 206. Todo lo que es terreno, todo debes quitar, no solo de tu corazón sino también de tu cuerpo. Tú no puedes entender cuán dañino es y qué impedimentos son a mi amor aún las mínimas sombras terrenas. 207. Yo enseguida le dije: si tengo alguna otra cosa que quitar, dímelo, porque estoy dispuesta a hacerlo. Pero mientras esto decía, yo misma advertí que tenía un anillo de oro en el dedo que representaba la imagen del crucificado, e inmediatamente le dije: Esposo santo, ¿quieres que me lo quite? Y él me dijo: 208. Debiéndote dar yo un anillo más precioso, más bello, y en el que a lo vivo estará impresa mi imagen, tanto que cada vez que lo veas nuevas flechas de amor recibirá tu corazón, por eso este anillo no es necesario. 209. Y yo prontamente me lo quité. Finalmente llegó el suspirado día, después de no poco sufrir. Recuerdo que faltaba poco para cumplir el año de estar continuamente en la cama, era día de la pureza de María Santísima. La noche precedente de ese día, mi amante Jesús se hizo ver en actitud festiva, se acercó a mí y tomó mi corazón entre sus manos y lo miró, lo desempolvó y después me lo restituyó de nuevo.
Después tomó una vestidura de inmensa belleza, me parecía que el fondo era como de oro veteado de varios colores y me vistió con ella. Después tomó 2 gemas como si fueran aretes y los puso en mis orejas, luego me adornó el cuello y los brazos y me ceñó la frente con una corona de inmenso valor, adornada de piedras y gemas preciosas, toda resplandeciente de luz, y me parecía que esas luces eran tantas voces que resonaban entre ellas y a claras notas hablaban de la belleza, potencia, fuerza y de todas las otras virtudes de mi esposo Jesús. ¿Quién puede decir lo que comprendí y en qué mar de consuelo nadaba mi alma? Es imposible poderlo decir. Ahora, mientras Jesús me ceñó la frente me dijo: 210 Esposa dulcísima, esta corona te la pongo a fin de que nada falte para hacerte digna de ser mi esposa, pero después de que se realice nuestro desposorio me la llevaré al cielo para reservártela para el momento de la muerte. 211, finalmente tomó un velo y con él me cubrió toda, desde la cabeza hasta los pies y así me dejó. Me parecía que en ese velo hubiera un gran significado, porque los demonios al verme cubierta con él quedaban tan espantados y sentían tal miedo de mí, que huían aterrados. Los mismos ángeles estaban a mi alrededor con tal veneración que yo misma quedaba confundida y toda llena de vergüenza. 212, la mañana de dicho día, Jesús se hizo ver de nuevo todo afable, dulce y majestuoso, junto con su Madre Santísima y Santa Catalina. Primero los ángeles cantaron un himno, Santa Catalina me asistía, la mamá me tomó la mano y Jesús puso en mi dedo el anillo, después nos abrazamos y me besó, y así hizo también la mamá. Después tuvimos un coloquio todo de amor, Jesús me hablaba del gran amor que me tenía, y yo le decía a él también del amor con el que lo quería. La Santísima Virgen me hizo comprender la gran gracia que había recibido y la correspondencia que debía dar al amor de Jesús. 213, mi esposo Jesús me dio nuevas reglas para vivir más perfectamente, pero como ha pasado mucho tiempo no las recuerdo muy bien, por eso no las digo, y así terminó aquel día. 214, ¿quién puede decir las finezas de amor que Jesús hacía a mi alma? Eran tales y tantas, que es imposible describirlas, pero lo poco que recuerdo trataré de decirlo. A veces transportándome con él me llevaba al paraíso, y allí escuchaba los cánticos de los bienaventurados, veía a la divinidad, a los diversos coros de los ángeles, las órdenes de los santos, todos inmersos, absorbidos e identificados en la divinidad de Dios. Me parecía que en torno al trono había muchas luces, como si fueran más que soles resplandecientes, y a claras notas estas luces denotaban todas las virtudes y los atributos de Dios. Los bienaventurados reflejándose en una de estas luces quedaban raptados, pero no llegaban a penetrar toda la inmensidad de aquella luz, de modo que pasaban a una segunda luz, sin comprender a fondo la primera. Así que los bienaventurados en el cielo no pueden comprender perfectamente a Dios, porque es tanta la inmensidad, la grandeza, la santidad de Dios, que mente creada no puede comprender a un ser increado. Ahora, los bienaventurados reflejándose en estas luces, me parecía que venían a participar en las virtudes de estas luces, así que el alma en el cielo se asemeja a Dios, con esta diferencia, que Dios es aquel sol grandísimo, y el alma es un pequeño sol. Pero ¿quién puede decir todo lo que en esa beata morada se comprende? Mientras el alma se encuentra en esta cárcel del cuerpo es imposible, mientras en la mente se escucha algo, los labios no encuentran palabras para poderse explicar, me parece como un niño que empieza a balbucear, que quisiera decir tantas y tantas cosas, pero al fin resulta que no sabe decir ni una palabra clara, por eso pongo punto sin ir más allá. Solo diré que a veces mientras me encontraba en aquella bienaventurada patria, paseaba junto con Jesús en medio de los coros de los ángeles y de los santos, y como yo era nueva esposa todos los bienaventurados se unían con nosotros para participar en las alegrías de nuestro desposorio, me parecía que olvidaban sus contentos para ocuparse de los nuestros, y Jesús me mostraba a los santos diciéndoles: 215 Vean esta alma, es un triunfo de mi amor todo ha superado en ella. 216, otras veces me hacía ponerme en el lugar que me tocaba y me decía: este es tu lugar, nadie te lo puede quitar.
Y a veces yo llegaba a creer que no debía volver más a la tierra, pero en un simple instante me encontraba encerrada en el muro de este cuerpo. ¿Quién puede decir cuán amargo me resultaba este regresar? A mí me parecía, por las cosas del cielo, que las de esta tierra todo era podredumbre, insípido, fastidioso. Las cosas que tanto deleitan a los demás, para mí resultaban amargas, las personas más amadas, más respetables, que los demás quién sabe qué hubieran hecho para entretenerse con ellas, a mí me resultaban indiferentes y hasta fastidiosas, solo viéndolas como imágenes de Dios me parecía que podía soportarlas, pero mi alma había perdido toda satisfacción, ninguna cosa le daba la menor sombra de contento, y era tanta la pena que sentía que no hacía más que llorar y lamentarme con mi amado Jesús. Ah. Mi corazón vivía inquieto, entre continuas ansias y deseos, me lo sentía más en el cielo que en la tierra, sentía en mi interior una cosa que me roía continuamente, tanto, que me resultaba amargo y doloroso tener que continuar viviendo. Pero la obediencia puso un freno a estas penas mías, mandándome absolutamente que no deseara morir, y que solo debía morir cuando el confesor me diera la obediencia. Entonces para cumplir esta santa obediencia hacía cuanto más podía para no pensar en eso, porque mi interior era una continua jaculatoria de deseos de quererme ir. Así, en gran parte mi corazón se tranquilizó, pero no del todo. Confieso la verdad, mucho falté en esto, pero ¿qué podía hacer? No sabía frenarme, para mí era un verdadero martirio. Mi benigno Jesús me decía, 217 Cálmate, ¿cuál es la cosa que tanto te hace desear el cielo? 218, y yo le decía, porque quiero estar siempre unida contigo, mi alma no resiste más estar separada de ti, no solo por un día, ni siquiera por un momento, por eso a cualquier costo quiero irme. 219 Pues bien. Me decía. Si es por mí te quiero contentar, vendré a estarme contigo. 220 Yo le decía. Pero luego me dejas y yo te pierdo de vista, en cambio en el cielo no es así, allá jamás te perderé de vista. 221 A veces también Jesús quería bromear, y he aquí cómo, mientras estaba con estas ansias, venía todo deprisa y me decía, ¿quieres venir? Y yo le decía, ¿a dónde? Y él, al cielo. Y yo, ¿me lo dices de verdad? Y él, apresúrate, ven, no tardes. Y yo, está bien, vayamos, pero temo que quieres bromear conmigo. Y Jesús, no, no, de verdad quiero llevarte conmigo. Y mientras así decía sentía salir mi alma del cuerpo, y junto con Jesús tomaba el vuelo al cielo. Oh, cómo me sentía contenta entonces creyendo que debía dejar la tierra, la vida me parecía un sueño, el sufrir poquísimo. Mientras llegábamos a un punto alto del cielo oía el canto de los bienaventurados, yo apresuraba a Jesús a que me introdujera en esa bienaventurada morada, pero Jesús lo tomaba con calma. En mi interior comenzaba a sospechar que no era cierto y decía, ¿quién sabe si no es una broma que me ha hecho? De vez en cuando le decía, Jesús mío, amado, hazlo pronto. Y él me decía, espera otro poco, descendamos otra vez a la tierra, mira, ahí está por perderse un pecador, vayamos, tal vez se convierta. Pidamos juntos al Eterno Padre que tenga misericordia de él. ¿No quieres tú que se salve? ¿No estás dispuesta a sufrir cualquier pena por la salvación de una sola alma? Y yo, sí, cualquier cosa que tú quieras que sufra, estoy dispuesta, con tal de que la salves. Así íbamos a ese pecador, tratábamos de convencerlo, poníamos ante su mente las más poderosas razones para rendirlo, pero en vano. Entonces Jesús todo afligido me decía, esposa mía, vuelve otra vez a tu cuerpo, toma sobre ti las penas que le son merecidas, así la divina justicia, aplacada, podrá usar con él misericordia. Tú has visto, las palabras no lo han sacudido, ni siquiera las razones, no queda otra cosa que las penas, que son los medios más poderosos para satisfacer a la justicia y para rendir al pecador. Así me llevaba de nuevo al cuerpo. ¿Quién puede decir los sufrimientos que me venían? Lo sabe solo el Señor que de ellos era testigo. Después de algunos días me hacía ver aquella alma convertida y salvada, oh, cómo estaba contento Jesús y yo también.
222. ¿Quién puede decir cuántas veces Jesús ha hecho estos juegos? Cuando se llegaba al punto de entrar al cielo, y a veces aún después de haber entrado, ahora decía que no tenía la obediencia del confesor, y por eso era conveniente volver a la tierra, y yo le decía: mientras he estado con el confesor estaba obligada a obedecerlo, pero ahora que estoy contigo, debo obedecerte a ti, porque tú eres el primero de todos. Y Jesús me decía: no, quiero que obedezcas al confesor. Entonces, para no alargarme demasiado, ahora por un pretexto, ahora por otro, me hacía regresar a la tierra. 223. Muy dolorosos me resultaban estos juegos, basta decir que me hice tan impertinente, que el Señor para castigar mis impertinencias no permitía tan frecuentemente estas bromas. Renovación del desposorio. Desposorio ante la Santísima Trinidad. La instruye sobre la fe, la esperanza y la caridad. 224. En este estado que he mencionado, pasé cerca de 3 años, y continuaba estando en la cama, cuando una mañana Jesús me hizo entender que quería renovar el desposorio, pero no ya en la tierra como la primera vez, sino en el cielo ante la presencia de toda la corte celestial, así que estuviese preparada para una gracia tan grande. Yo hice cuanto más pude para disponerme, pero que, siendo yo tan miserable e insuficiente para hacer ninguna sombra de bien, se necesitaba la mano del artífice divino para disponerme, porque por mí jamás habría logrado purificar mi alma. 225. Una mañana, era la víspera de la Natividad de María Santísima, mi siempre benigno Jesús vino él mismo a disponerme. No hacía más que ir y venir continuamente, ahora me hablaba de la fe y me dejaba, yo me sentía infundir en el alma una vida de fe, mi alma, tosca como la sentía antes, ahora, después del hablar de Jesús me la sentía ligerísima, el modo de penetrar en Dios, y ahora miraba la potencia, ahora la santidad, ahora la bondad y demás, y mi alma quedaba estupefacta, en un mar de asombro y decía: potente Dios, ¿qué potencia ante ti no queda deshecha? Santidad inmensa de Dios, que otra santidad por cuán sublime sea, os hará comparecer ante tu presencia. Después me sentía descender en mí misma y veía mi nada, la nulidad de las cosas terrenas, como todo es nada delante de Dios. Yo me veía como un pequeño gusano todo lleno de polvo que me arrastraba para dar algún paso, y que para destruirme no se necesitaba sino que alguien me pusiera el pie encima, y con eso quedaba deshecha. Entonces, viéndome tan fea, casi no me atrevía a ir ante Dios, pero ante mi mente se presentaba su bondad, y me sentía atraída como por un imán para ir hacia él y decía entre mí: si es santo, también es misericordioso. Si es potente, contiene también en sí plena y suma bondad. Me parecía que la bondad lo circundaba por fuera, y lo inundaba por dentro. Cuando miraba la bondad de Dios me parecía que sobrepasaba a todos los demás atributos, pero después mirando los demás, los veía todos iguales en sí mismos, inmensos, inconmensurables e incomprensibles a la naturaleza humana. Mientras mi alma estaba en este estado, Jesús regresaba y hablaba de la esperanza. 226. Recuerdo algo confusamente, porque después de tanto tiempo es imposible recordar claramente, pero para cumplir la obediencia que así quiere, diré por cuanto pueda. 227. Entonces decía Jesús, regresando a la fe: para obtenerla se necesita creer. Así como a la cabeza sin la vista de los ojos todo es tinieblas, todo es confusión, tanto que si quisiera caminar, ahora caería en un punto, ahora en otro y terminaría con precipitarse del todo, así el alma sin fe, no hace otra cosa que ir de precipicio en precipicio, porque la fe sirve de vista al alma y como luz que la guía a la vida eterna. Ahora, ¿de qué es alimentada esta luz de la fe? Por la esperanza. ¿Y de qué sustancia es esta luz de la fe y este alimento de la esperanza? La caridad. Estas 3 virtudes están injertadas entre ellas, de modo que una no puede estar sin la otra. 228. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre creer en las inmensas riquezas de la fe si no las espera para él? Las verá, sí, pero con mirada indiferente porque sabe que no son suyas, pero la esperanza suministra las alas a la luz de la fe, y esperando en los méritos de Jesucristo las mira como suyas y viene a amarlas. 229. La esperanza.
Decía Jesús, suministra al alma una vestidura de fuerza, casi de hierro, de modo que todos los enemigos con sus flechas no pueden herirla, y no solo herirla, sino que ni siquiera causarle la mínima molestia. Todo es tranquilidad en ella, todo es paz. Oh, es bello ver a esta alma investida por la esperanza, toda apoyada en su amado, toda desconfiada de sí, y toda confiada en Dios. Desafía a los enemigos más fieros, es reina de sus pasiones, regula todo su interior, sus inclinaciones, los deseos, los latidos, los pensamientos, con una maestría tal, que Jesús mismo queda enamorado porque ve que esta alma obra con tal coraje y fortaleza. Pero ella los toma y lo espera todo de él, tanto que Jesús, viendo esta firme esperanza, nada sabe negar a esta alma. 230. Ahora, mientras Jesús hablaba de la esperanza, se retiraba un poco, dejándome una luz en la inteligencia. ¿Quién puede decir lo que comprendía sobre la esperanza? Si las otras virtudes, todas sirven para embellecer al alma, pero nos pueden hacer vacilar y volvernos inconstantes, en cambio la esperanza vuelve al alma firme y estable, como aquellos montes altos que no se pueden mover ni un poco. A mí me parece que al alma investida por la esperanza le sucede como a ciertos montes altísimos, que todas las inclemencias del aire no les pueden hacer ningún daño. Sobre de estos montes no penetra ni nieve, ni vientos, ni calor, cualquier cosa se podría poner sobre ellos, y se puede estar seguro que aunque pasarán cientos de años, que ahí donde se puso, ahí se encuentra. Así es el alma vestida por la esperanza, ninguna cosa la puede dañar, ni la tribulación, ni la pobreza, ni todos los accidentes de la vida, a lo más la desaniman un instante, pero dice entre sí: yo todo puedo obrar, todo puedo soportar, todo sufrir esperando en Jesús, que es el objeto de todas mis esperanzas. La esperanza vuelve al alma casi omnipotente, invencible, y le suministra la perseverancia final, tanto que solo cesa de esperar y perseverar cuando ha tomado posesión del reino del cielo. Entonces deja la esperanza y toda se arroja en el océano inmenso del amor divino. Mientras mi alma se perdía en el mar inmenso de la esperanza, mi amado Jesús regresaba y hablaba de la caridad diciéndome: 231. A la fe y a la esperanza se une la caridad, y ésta une todo lo de las otras dos, de modo de formar una sola, mientras que son tres. He aquí, tu esposa mía, simbolizada en las tres virtudes teologales a la Trinidad de las divinas personas. 232. Luego prosiguió: si la fe hace creer, la esperanza hace esperar, la caridad hace amar. Si la fe es luz y sirve de vista al alma, la esperanza, que es el alimento de la fe, suministra al alma el valor, la paz, la perseverancia y todo lo demás. La caridad, que es la sustancia de esta luz y de este alimento, es como aquel ungüento dulcísimo y olorosísimo que, penetrando por todas partes, aplaca, endulza las penas de la vida. La caridad vuelve dulce el sufrir y hace llegar al alma aún a desear este sufrimiento. El alma que posee la caridad expande olor por todas partes, sus obras hechas todas por amor despiden olor gratísimo. ¿Y cuál es este olor? Es el olor de Dios mismo. Las otras virtudes vuelven al alma solitaria y casi rústica con las criaturas. La caridad, en cambio, siendo sustancia que une los corazones, ¿pero en dónde? En Dios. La caridad, siendo ungüento olorosísimo, se expande por todas partes y por todos. La caridad hace sufrir con alegría los más despiadados tormentos, y llega a no saber estar sin el sufrir, y cuando se ve privada de él dice a su esposo Jesús: sosténme con los frutos. ¿Cómo es el sufrir? Porque languidezco de amor, y ¿en qué otra manera puedo mostrarte mi amor sino en el sufrir por ti? La caridad quema, consume todas las otras cosas, y aun las mismas virtudes, y convierte todo en ella. En suma, es como reina que quiere reinar en todas partes, y que no quiere ceder este reinar a ninguno. 233. ¿Quién puede decir lo que me quedó después de este hablar de Jesús? Digo solo que se encendió en mí tal deseo de sufrir, y no solo deseo, sino que siento en mí como una infusión, como una cosa natural, tanto, que tengo para mí como la más grande desgracia el no sufrir. Después de esto, aquella mañana, Jesús, para disponer mayormente mi corazón, habló sobre el aniquilamiento de mí misma, también me habló sobre el deseo.
grandísimo que debía excitarme para disponerme a recibir la gracia. Me decía que el deseo suple a las faltas e imperfecciones que puedan existir en el alma, que es como un manto que cubre todo. Pero esto no era un hablar simplemente, era un infundir en mí lo que decía. 234, mientras mi alma estaba excitándose en encendidos deseos de recibir la gracia que Jesús mismo me quería hacer, Él regresó y me transportó fuera de mí misma, hasta el paraíso, y ahí, ante la presencia de la Santísima Trinidad y de toda la corte celestial, renovó los desposorios. Jesús sacó el anillo adornado con 3 piedras preciosas, blanca, roja y verde, y lo entregó al Padre, quien lo bendijo y lo devolvió al Hijo. El Espíritu Santo me tomó la mano derecha y Jesús me puso el anillo en el dedo anular. Después fui admitida al beso de las 3 divinas personas y me bendijeron. 235. ¿Quién puede decir mi confusión cuando me encontré delante de la Santísima Trinidad? Solo digo que en cuanto me encontré ante su presencia, caí rostro en tierra y ahí habría permanecido, si no hubiera sido por Jesús que me animó para ir a su presencia, tanta era la luz, la santidad de Dios. Solo digo esto, las otras cosas las dejo porque las recuerdo confusamente. 236. Después de esto, recuerdo que pasaron pocos días, y al recibir la comunión perdí los sentidos y vi a la Santísima Trinidad que había visto en el cielo presente ante mí. Enseguida me postré ante su presencia, la adoré, confesé mi nada. Recuerdo que me sentía tan abismada en mí misma que no me atrevía a decir una sola palabra, cuando una voz salió de en medio de ellos y dijo: 237. No temas, date ánimo, hemos venido para confirmarte como nuestra y tomar posesión de tu corazón. Luisa Picarreta, volumen 1, parte 5 de 6. 238. Mientras esta voz así decía, vi que la Santísima Trinidad descendió en mi corazón y se posesionaron de él y ahí formaron su sede. ¿Quién puede decir el cambio que sucedió en mí? Me sentía divinizada, no más vivía yo sino ellos vivían en mí. A mí me parecía que mi cuerpo fuera como una habitación, y que dentro habitase el Dios viviente, porque yo sentía la presencia real sensiblemente en mi interior, oía su voz clara que salía de dentro de mi interior y resonaba en los oídos del cuerpo. Sucedía precisamente como cuando hay gente dentro de una habitación, que hablan y sus voces se oyen claras y distintas aún desde fuera. 239. Desde entonces no tuve más la necesidad de ir en su busca a otros lugares para encontrarlo, sino que lo encontraba dentro de mi corazón. Y cuando algunas veces se ocultaba y yo he ido en busca de Jesús girando por el cielo y por la tierra, buscando a mi sumo y único bien, mientras me encontraba en la hoguera de las lágrimas, en la intensidad de los deseos, en las penas inenarrables por haberlo perdido, Jesús salía de dentro de mi interior y me decía: 240. Estoy aquí contigo, no me busques en otra parte. 241. Yo, entre el asombro y el contento de haberlo encontrado, le decía: mi Jesús, ¿cómo toda esta mañana me has hecho tanto girar y girar para encontrarte y estabas aquí? Me lo podrías haber dicho, así no me hubiera afanado tanto. Dulce bien mío, amada vida mía, mira cómo estoy cansada, no tengo más fuerzas, me siento desfallecer, sosténme entre tus brazos porque me siento morir. Y Jesús me tomaba entre sus brazos y me hacía reposar, y mientras reposaba me sentía restituir las fuerzas perdidas. 242. Otras veces, en este ocultamiento que Jesús hacía y yo que iba en busca de él, cuando se hacía oír dentro de mí y que después salía de dentro de mí no solo Jesús, sino las 3 divinas personas, las encontraba ahora en forma de 3 niños graciosos y sumamente bellos, ahora un solo cuerpo y 3 cabezas distintas, pero de una misma semejanza, las 3 igual de atractivas. ¿Quién puede decir mi contento? Especialmente cuando veía a los 3 niños y que yo los contenía a los 3 entre mis brazos, ahora besaba a uno, ahora al otro, y ellos me besaban a mí, ahora uno se apoyaba en un hombro mío y otro en el otro y uno me quedaba de frente, y mientras me gozaba en ellos, con gran asombro hacía por mirar, y de 3 encontraba a uno solo. 243. Otra cosa que me maravillaba cuando me encontraba a estos 3 niños era que lo mismo pesaba uno que los 3 juntos.
Tanto amor sentía yo por uno de estos niños como por los tres, y los tres me atraían del mismo modo. 244. Para terminar de hablar de estos desposorios, tuve que pasar por alto algunas cosas para seguir el hilo, pero ahora me dispongo a decirlas. Desposorio de la cruz. Le habla de este desposorio y narra las crucifixiones que sufrió. 245. Regresando al principio, cuando Jesús se dignaba venir, frecuentemente me hablaba de su pasión y ponía atención a disponer mi alma a la imitación de su vida y de sus penas, diciéndome que además del desposorio ya descrito quedaba otro por hacer, y este era el desposorio de la cruz. Recuerdo que me decía: 246. Esposa mía, las virtudes se vuelven débiles si no son corroboradas, fortificadas por el injerto de la cruz. Antes de mi venida a la tierra, las penas, las confusiones, los oprobios, las calumnias, los dolores, la pobreza, las enfermedades, especialmente la cruz, eran consideradas como oprobios, pero desde que fueron llevados por mí, todos quedaron santificados y divinizados por mi contacto, así que todos han cambiado aspecto y se han vuelto dulces, gratos, y el alma que tiene el bien de tener alguno de ellos queda honrada, y esto porque ha recibido la divisa de mí, Hijo de Dios. Y solo experimenta lo contrario quien solo ve y se detiene en la corteza de la cruz, y encontrándolo amargo se disgusta, se lamenta y parece que le haya llegado una desgracia, pero quien penetra dentro, encontrándolo sabroso, ahí forma su felicidad. Hija mía amada, no deseo otra cosa que el crucificarte en el alma y en el cuerpo. 247. Y mientras esto decía me sentía infundir tales deseos de ser crucificada con Jesucristo, que frecuentemente iba repitiendo: Jesús mío, amor mío, hazlo pronto, crucifícame contigo. Y cuando regresaba Jesús, las primeras peticiones que le hacía y que me parecían más importantes eran estas: el dolor de mis pecados y la gracia de que me crucificara con él. Me parecía que si obtenía esto habría obtenido todo. 248. Entonces, una mañana, mi amantísimo Jesús se presentó ante mí crucificado y me dijo que quería crucificarme con él, y mientras esto decía vi que de sus santísimas llagas salieron rayos de luz, y dentro de estos rayos los clavos que venían hacia mí. Mientras estaba en esto, no sé por qué, mientras deseaba tanto que me crucificara, tanto que me sentía consumir, fui sorprendida por un gran temor que me hacía temblar de la cabeza a los pies, sentía tal aniquilamiento de mí misma, me veía tan indigna de recibir esta gracia, que no me atrevía a decir: Señor, crucifícame contigo. Parecía que Jesús estaba en suspenso esperando mi querer. ¿Quién puede decir cómo en lo íntimo de mi alma lo deseaba ardientemente, pero a la vez me veía indigna? Mi naturaleza se espantaba y temblaba. Mientras me encontraba en esto, mi amado Jesús intelectualmente me pedía que aceptara, entonces con todo el corazón le dije: Esposo santo, crucificado por mí, te pido que me concedas la gracia de crucificarme, y al mismo tiempo te pido que no hagas aparecer ninguna señal externa. Sí, dame el dolor, dame las llagas, pero haz que todo quede oculto entre tú y yo. 249. Y así, aquellos rayos de luz junto con los clavos me traspasaron las manos y los pies, y el corazón fue traspasado con un rayo de luz junto con una lanza. ¿Quién puede decir el dolor y el contento? Por cuanto antes fui sorprendida por el temor, otro tanto después mi alma nadaba en el mar de la paz, del contento y del dolor. Era tanto el dolor que sentía en las manos, en los pies y en el corazón, que me sentía morir. Los huesos de las manos y de los pies sentía que me los hacían pequeñísimos pedazos, sentía como si estuviera un clavo dentro, pero al mismo tiempo me causaba tal contento, que no sé explicar, y me suministraba tal fuerza, que mientras me sentía morir por el dolor, esos mismos dolores me sostenían para hacer que no muriera. Pero en la parte externa del cuerpo nada aparecía, pero sentía los dolores corporalmente, tan es verdad, que cuando venía el confesor para llamarme a la obediencia y me soltaba los brazos y las manos contraídos, cada vez que me tocaba en ese punto de las manos, donde había traspasado el rayo de luz junto con el clavo, sentía penas mortales.
Sin embargo, cuando el confesor ordenaba por obediencia que cesaran esos dolores, muchos se mitigaban, porque esos dolores eran tan fuertes que me hacían perder los sentidos, y si no se hubieran mitigado ante la obediencia, difícilmente me hubiera prestado a obedecer. Oh prodigio de la santa obediencia, tú has sido todo para mí. Cuántas veces me he encontrado en contraste con la muerte, tanta era la fuerza de los dolores, y la obediencia me ha casi restituido la vida. Sea siempre bendito el Señor, sea todo para gloria suya. 250. Ahora, mientras me sentía en mí misma, nada veía, pero cuando perdía los sentidos veía las partes marcadas por las llagas de Jesús, me parecía que las llagas de Jesús mismo se habían trasladado a mis manos. Esta fue la primera vez que Jesús me crucificó, porque de estas crucifixiones ha habido tantas, que es imposible enumerarlas todas, diré solamente las cosas principales relacionadas con esto. 251. Ahora, regresando Jesús le decía: Amado, mi Jesús, dame el dolor de mis pecados, así, mis pecados consumidos por el dolor, por el arrepentimiento de haberte ofendido, pueden ser borrados de mi alma y también de tu memoria, sí, dame tanto dolor por cuanto he osado ofenderte. Más bien haz que el dolor supere esto, así podré estrecharme más íntimamente contigo. 252. Recuerdo que una vez mientras estaba diciendo esto, mi siempre benigno Jesús me dijo: 253. Ya que tanto te disgusta haberme ofendido, quiero yo mismo disponerte a hacerte sentir el dolor de tus pecados, y así veas cuán feo es el pecado, y qué acerbo dolor sufrió mi corazón. Por eso di junto conmigo: si paso el mar, en el mar tú estás, aunque no te veo. Piso la tierra y estás bajo mis pies, pequé. 254. Luego Jesús, en voz baja agregó casi llorando: 255. Sin embargo te amé, y al mismo tiempo te conservé. 256. Mientras Jesús decía esto y yo lo repetía junto con él, fui sorprendida por tal dolor por las ofensas hechas que caí rostro a tierra, y Jesús desapareció. 257. Pocas fueron las palabras, pero yo entendí tantas cosas que es imposible decir todo lo que comprendí. En las primeras palabras comprendí la inmensidad, la grandeza, la presencia de Dios en cada cosa presente, sin que pueda escapar de él ni siquiera la sombra de nuestro pensamiento. Comprendí también y nada en comparación de una majestad tan grande y santa. En la palabra pequé, comprendía la fealdad del pecado, la malicia, la osadía que yo había tenido al ofenderlo. Ahora, mientras mi alma estaba considerando esto, al oír decir a Jesucristo: y sin embargo te amé y al mismo tiempo te conservé, mi corazón fue tomado por tal dolor que me sentía morir, porque comprendía el amor inmenso que el Señor me tenía en el acto mismo en que yo buscaba ofenderlo, y aún matarlo. Ah Señor, cómo has sido bueno conmigo, y yo siempre ingrata y tan mala aún. 258. Recuerdo que cada vez que venía era un alternarse, ahora le pedía el dolor de mis pecados, y ahora la crucifixión, y también otras cosas. Como una mañana mientras me encontraba en mis acostumbrados sufrimientos, mi amado Jesús me transportó fuera de mí misma y me hizo ver a un hombre que era asesinado a balazos, y que en cuanto expiraba iba al infierno. Oh, cuánta pena daba a Jesús la pérdida de aquella alma. Si todo el mundo supiera cuánto sufre Jesús por la pérdida de las almas, no digo por ellas, sino al menos para ahorrar esa pena nuestro Señor, usaría todos los medios posibles para no perderse eternamente. Ahora, mientras junto con Jesús me encontraba en medio de las balas, Jesús acercó sus labios a mi oído y me dijo: 259. Hija mía, ¿quieres tú ofrecerte víctima por la salvación de esta alma y tomar sobre ti las penas que merece por sus grandísimos pecados? 260. Yo respondí: Señor, estoy dispuesta, pero con el pacto de que lo salves y le restituyas la vida. ¿Quién puede decir los sufrimientos que me llegaron? Fueron tales y tantos que yo misma no sé cómo quedé con vida.
Ahora, mientras me encontraba en este estado de sufrimientos desde hacía más de una hora, vino mi confesor para llamarme a la obediencia, y encontrándome muy sufriente, con dificultad pude obedecer. Por eso me preguntó la razón de tal estado. Yo le dije el hecho así como lo describí arriba, diciéndole el punto de la ciudad donde me parecía que había sucedido. El confesor me dijo que era cierto el hecho y que lo daban por muerto, pero después se supo que estaba gravísimo y que poco a poco se restableció y vive todavía. Sea siempre bendito el Señor. 261. Recuerdo que siguiendo con mi petición de la crucifixión y transportándome Jesús fuera de mí misma, me llevó a los lugares santos de Jerusalén, donde nuestro Señor padeció su dolorosa pasión, y allí encontramos muchas cruces y mi amado Jesús me dijo, 262. Si tú supieras qué bien contiene en sí la cruz, cómo vuelve preciosa al alma, qué gema de inestimable valor adquiere quien tiene el bien de poseer los sufrimientos, basta decirte solamente que viniendo a la tierra no escogí las riquezas, los placeres, sino que tuve como amadas e íntimas hermanas a la cruz, a la pobreza, a los sufrimientos e ignominias. 263. Mientras así decía, mostraba un gusto tal, una alegría por el sufrimiento, que esas palabras me traspasaban el corazón como tantos dardos ardientes, tanto que me sentía faltar la vida si el Señor no me concedía el sufrir, y con toda la fuerza y la voz que tenía no hacía otra cosa que decirle: Esposo santo, dame el sufrir, dame las cruces, solo con esto conoceré que me amas, si me contentas con las cruces y con los sufrimientos. Y entonces tomaba una de aquellas cruces más grandes que veía, me ponía sobre ella y rogaba a Jesús que viniera a crucificarme, y él se complacía en tomar mi mano y comenzaba a traspasarla con el clavo. De vez en cuando el bendito Jesús me preguntaba, 264. ¿Qué, te duele mucho? ¿Quieres que no continúe? 265. Y yo: no, no, amado mío, continúa. Me duele, sí, pero estoy contenta. Y tenía tal temor que no terminara de crucificarme, que no hacía otra cosa que decirle: hazlo pronto, oh Jesús, hazlo pronto, no tardes tanto. Pero que, cuando tenía que clavar la otra mano, los brazos de la cruz se encontraban cortos, mientras que antes me habían parecido suficientes para poder crucificarme. ¿Quién puede decir cómo quedaba mortificada? Esto se repetía en muchas ocasiones, y a veces si los brazos de la cruz eran adecuados, la largura del asta no alcanzaba para poder distender los pies. En una palabra, faltaba siempre alguna cosa para no poderse cumplir del todo la crucifixión. ¿Quién puede decir la amargura de mi alma y los lamentos que hacía con nuestro Señor porque no me concedía el verdadero sufrir? Le decía: amado mío, todo termina en burla. Me decías que querías llevarme al cielo, y luego de nuevo me hacías volver a la tierra. Me dices que quieres crucificarme, y jamás llegamos a la completa crucifixión. Y Jesús de nuevo me prometía que me iba a crucificar. Más. 12. Septiembre 14, 1899. Una mañana, era el día de la exaltación de la cruz, mi dulce Jesús me transportó a los lugares santos, pero antes me dijo tantas cosas de la virtud de la cruz, no lo recuerdo todo, apenas alguna cosa. 2. Amada mía, ¿quieres ser bella? La cruz te dará los rasgos más bellos que se puedan encontrar tanto en el cielo como en la tierra, tanto, de enamorar a Dios que contiene en sí todas las bellezas. 3. Y continuaba Jesús: ¿quieres tú estar llena de inmensas riquezas, no por breve tiempo sino por toda la eternidad? Pues bien, la cruz te suministrará todas las especies de riquezas, desde los más pequeños centavos, como son las pequeñas cruces, hasta las sumas más grandes, que son las cruces más pesadas. Sin embargo, los hombres que son tan ávidos por ganar dinero temporal, que pronto deberán dejar, no se preocupan por adquirir un centavo eterno, y cuando yo, teniendo compasión de ellos, viendo su despreocupación por todo lo que se refiere al eterno, benignamente les llevo la ocasión, en vez de tomarlo a bien se indignan y me ofenden. ¡Qué locura humana! Parece que la entienden al revés. Amada mía, en la cruz están todos los triunfos, todas las victorias y las más grandes adquisiciones. Para ti no debe haber otra mira más que la cruz, y esta te bastará por todo.
Hoy quiero contentarte, aquella cruz que hasta ahora no bastaba para poderte extender y crucificarte completamente, es la cruz que tú has llevado hasta ahora, por tanto, debiéndote crucificar completamente, tienes necesidad de que haga descender nuevas cruces sobre ti. Entonces aquella cruz que hasta ahora has llevado me la llevaré al cielo para mostrarla a toda la corte celestial como prenda de tu amor, y otra más grande haré descender del cielo para poder satisfacer mis ardientes anhelos que tengo sobre ti. 4. Mientras Jesús decía esto, se presentó ante mí aquella cruz que había visto las otras veces, yo la tomé y me extendí sobre ella, mientras estaba así se abrió el cielo y de él descendió el evangelista San Juan, y traía la cruz que Jesús me había indicado. La Reina Madre y muchos ángeles, cuando llegaron junto a mí, me quitaron de sobre aquella cruz y me pusieron sobre la que me habían traído, mucho más grande. Un ángel tomó aquella cruz de antes y se la llevó al cielo. Después de esto, Jesús con sus propias manos comenzó a clavarme sobre aquella cruz, la mamá reina me asistía, los ángeles y San Juan proporcionaban los clavos. Mi dulce Jesús mostraba tal contento y alegría al crucificarme, que solo por darle ese contento a Jesús no solo habría sufrido la cruz, sino otras penas aún. Me parecía que el cielo hacía nueva fiesta por mí al ver el contento de Jesús. Muchas almas del purgatorio fueron liberadas emprendiendo el vuelo hacia el cielo, y algunos pecadores fueron convertidos, porque mi divino esposo a todos hizo partícipes del bien de mis sufrimientos. ¿Quién puede decir además los dolores intensos que sufrí al estar bien extendida sobre la cruz y ser traspasadas las manos y los pies con los clavos? Pero especialmente en los pies era tanta la atrocidad de las penas, que no pueden describirse. Cuando terminaron de crucificarme y yo me sentía nadar en el mar de las penas y de los dolores, la mamá reina dijo a Jesús: Hijo mío, hoy es día de gracia, quiero que le participes todas tus penas, no queda más que le traspases el corazón con la lanza y le renueves la corona de espinas. Entonces Jesús tomó la lanza y me traspasó el corazón de lado a lado, los ángeles tomaron una corona de espinas muy tupida, se la dieron en la mano a la Santísima Virgen, y ella misma me la clavó en la cabeza. 5. Qué memorable día fue para mí. De dolores, sí, pero también de contentos, de penas indecibles, pero también de alegrías. Basta decir que era tanta la fuerza de los dolores, que Jesús todo ese día no se movió de mi lado para sostener mi naturaleza que desfallecía por la intensidad de las penas. Aquellas almas del purgatorio que habían volado al cielo, descendían junto con los ángeles y rodeaban mi cama, recreándome con sus cánticos y agradeciendo afectuosamente que por mis sufrimientos las había liberado de aquellas penas. 6. Luego sucedió que habiendo pasado 5 o 6 días de aquellas penas tan intensas, con gran aflicción mía comenzaron a disminuir, y entonces solicitaba a mi amado Jesús que de nuevo me renovara la crucifixión, y él, a veces pronto y a veces no, se complacía en transportarme a los lugares santos y me participaba las penas de su dolorosa pasión. Ahora la corona de espinas, ahora la flagelación, ahora llevaba la cruz al Calvario y ahora la crucifixión. A veces un misterio al día y a veces todo en un día, según a él le placía, y esto era a mi alma de sumo dolor y contento. Pero me resultaba amarguísimo cuando se cambiaba la escena, y en vez de sufrir yo, era espectadora de ver sufrir a mi amadísimo Jesús las penas de la dolorosa pasión. Cuántas veces me encontraba en medio de los judíos junto con la mamá reina para ver sufrir a mi amado Jesús. Sí, cómo es verdad que resulta más fácil sufrir uno mismo que ver sufrir a la persona amada. Otras veces, renovando mi dulce Jesús estas crucifixiones, recuerdo que me dijo: 7. Amada mía, la cruz hace distinguir a los réprobos de los predestinados. Así como en el día del juicio los buenos se alegrarán al ver la cruz, así desde ahora se puede ver si alguno se salvará o se perderá, si al presentarse la cruz el alma la abraza, la lleva con resignación, con paciencia y besa y agradece a la mano que la envía, es señal de que es salvo. Si al contrario, al presentarse la cruz se irritan, la desprecian y llegan hasta ofenderme, puedes decir que es una señal de que esa alma se encamina por la vía del infierno. Así harán los réprobos en el día del juicio, que al ver la cruz se afligirán y blasfemarán.
La cruz dice todo, la cruz es un libro que sin engaño y a claras notas te dice y te hace distinguir al santo del pecador, al perfecto del imperfecto, al fervoroso del tibio. La cruz comunica tal luz al alma, que desde ahora no solo hace distinguir al bueno del reo, sino hace conocer quién debe ser más o menos glorioso en el cielo, quién debe ocupar un puesto superior o un puesto menor. Todas las otras virtudes están humildes y reverentes ante la virtud de la cruz, e injertándose con ella reciben mayor lustre y esplendor. 8. ¿Quién puede decir qué llamas de deseos ardientes ponía en mi corazón hablar de Jesús? Me sentía devorar por el hambre de sufrir, y él para satisfacer mis ansias, o bien, para decirlo mejor, lo que él mismo me infundía, me renovaba la crucifixión. 9. Recuerdo que a veces, después de renovadas estas crucifixiones me decía: 10. Amada de mi corazón, deseo ardientemente no solo crucificarte el alma y comunicarte los dolores de la cruz al cuerpo, sino deseo sellarte también el cuerpo con el sello de mis llagas, y quiero enseñarte la oración para obtener esta gracia. La oración es esta: yo me presento ante el trono supremo de Dios, bañada en la sangre de Jesucristo, pidiéndole que por el mérito de sus preclarísimas virtudes y de su divinidad, me conceda la gracia de crucificarme. 11. Y yo, a pesar de que siempre he tenido aversión a todo lo que puede aparecer exteriormente, como aún la tengo, en el acto en que Jesús decía esto me sentía infundir tal anhelo de satisfacer el deseo que él mismo decía, que también yo me atrevía a decir a Jesús que me crucificara en el alma y en el cuerpo, y algunas veces le decía: Esposo santo, cosas exteriores no quisiera, y si alguna vez me atrevo a decirlo, es porque tú mismo me lo dices, y también para dar una señal al confesor de que eres tú quien obra en mí. Por lo demás no quisiera otra cosa, sino que aquellos dolores que me haces sufrir cuando me renuevas la crucifixión, fuesen permanentes, no quisiera esa disminución después de algún tiempo, y solo eso me basta, y que de la apariencia externa, por cuanto más lo puedas mantener oculto, tanto más me contentarás. Confesión con Jesús. Luisa se confiesa con Jesús. 12. Recuerdo confusamente que como le pedía frecuentemente, cuando me encontraba junto con nuestro Señor, el dolor de mis pecados y la gracia de que me perdonara todo lo que de mal había hecho, y a veces llegaba a decirle que estaría contenta cuando de su propia boca me dijera: te perdono todos tus pecados. Y Jesús bendito, que nada sabe negar cuando es para nuestro bien, una mañana se hizo ver y me dijo: 13. Esta vez quiero hacer yo mismo el oficio de confesor, y tú me confesarás a mí todas tus culpas, y en el momento en que hagas esto te haré comprender uno por uno los dolores que has dado a mi corazón al ofenderme, a fin de que comprendiendo tú, por cuánto puede una criatura, qué cosa es el pecado, tomes la resolución de preferir morir que ofenderme. Mientras tanto tú entra en tu nada y recita el yo pecador. 14. Yo, entrando en mí misma, advertía toda mi miseria y mis maldades y ante su presencia temblaba toda, y me faltaba la fuerza de pronunciar las palabras del yo pecador, y si el Señor no hubiese infundido en mí nueva fuerza diciéndome: no temas, si bien soy juez, soy también tu padre, ánimo, sigamos adelante. Ahí habría permanecido sin decir ni siquiera una palabra. Entonces dije el yo pecador toda llena de confusión y de humillación, y como me veía toda cubierta por mis culpas, dando una mirada descubrí que la culpa que más había ofendido a nuestro Señor era la soberbia, y por eso dije: Señor, me acuso ante tu presencia de que he pecado de soberbia. Y él: 15. Acércate a mi corazón y pon tu oído, y oirás el desgarro cruel que has hecho a mi corazón con este pecado. 16. Toda temblando puse mi oído sobre su corazón adorable, pero ¿quién puede decir lo que oí y comprendí en aquel instante? Pero después de tanto tiempo diré solo alguna cosa confusamente. Recuerdo que su corazón latía tan fuerte que parecía que quería romperle el pecho, luego me parecía que se despedazaba y por el dolor quedaba casi destruido. Ah, si hubiera podido habría llegado a destruir al ser divino con la soberbia. Pongo una semejanza para hacerme entender, de otra manera no tengo palabras para expresarme.
Imaginad un rey y a sus pies un gusano, que elevándose e inflándose se comienza a creer alguna cosa y que llega a tal atrevimiento, que elevándose poco a poco, llega a la cabeza del rey y le quiere quitar la corona para ponérsela sobre su cabeza, luego lo despoja de sus vestiduras reales, lo arroja del trono y finalmente trata de matarlo. Pero lo peor de este gusano es que él mismo no conoce su propio ser, se engaña a sí mismo, pues para deshacerse de él solo se necesita que el rey lo ponga bajo los pies y lo aplaste, y así terminarían sus días. Esto causa enojo y compasión, y al mismo tiempo ridiculiza el orgullo de este gusano, si esto se pudiera dar. Así me veía yo ante Dios, cosa que me llenó de tal confusión y dolor que me sentí renovar en mi corazón el desgarro que sufría el bendito Jesús. 17. Después de esto me dejó, y yo sentía tal pena y comprendía que tan feo es este pecado de soberbia, que es imposible describirlo. Cuando hube meditado muy bien todo esto en mí misma, mi buen Jesús regresó y me dijo que continuara la confesión de mis culpas, y yo temblando toda seguía acusándome de los pensamientos, palabras, obras, causas y omisiones, y cuando veía que yo no podía seguir haciendo la confesión por la pena que sentía de haberlo ofendido tanto, porque tenía una claridad tan viva delante a aquel sol divino, especialmente porque en él descubría la pequeñez, la nulidad de mi ser y quedaba asombrada de cómo había tenido yo tanta osadía, de dónde había tomado yo ese valor de ofender a un Dios tan bueno que en el acto mismo en que lo ofendía, Él me asistía, me conservaba, me alimentaba, y si tenía algún rencor conmigo, era hacia el pecado que yo hacía, y que odiaba sumamente, en cambio a mí me amaba inmensamente, me excusaba ante la divina justicia, y se ocupaba todo para quitar aquel muro de división que había producido el pecado entre el alma y Dios. Oh, si todos pudiesen ver quién es Dios, y quién es el alma en el momento en que se peca, todos morirían de dolor y creo que el pecado sería exiliado de la tierra. Luisa Picarreta, volumen 1 parte 6 de 6. 18. Entonces, cuando Jesús bendito veía que por la pena no podía más, se retiraba y me dejaba para que comprendiera muy bien el mal que había hecho, y después regresaba de nuevo y yo continuaba acusando mis culpas. 19. Pero ¿quién puede decir todo lo que comprendí, y explicar una por una las diversas afrentas y los dolores especiales que con mis culpas había ocasionado a nuestro Señor? Me siento casi imposibilitada para explicarme y también porque no lo recuerdo muy bien. Cuando terminé mi acusación, que duró cerca de 7 horas, el amable Jesús tomó el aspecto de Padre amorosísimo, y como yo me encontraba agotada de fuerzas por el dolor, y mucho más porque veía que no era un dolor suficiente para dolerme como convenía a mis culpas, Él para animarme me dijo: 20. Quiero suplir yo por ti, y aplico a tu alma el mérito del dolor que tuve en el huerto del Getsemaní. Solo esto puede satisfacer a la divina justicia. 21. Después de que aplicó a mi alma su dolor, entonces me pareció estar dispuesta para recibir la absolución. Toda humillada y confundida como estaba, y postrada a los pies del buen Padre Jesús, con los rayos que enviaba a mi mente, trataba de excitarme mayormente al dolor diciendo, si bien no recuerdo todo, grande, sumo ha sido el mal que he hecho hacia ti. Estas potencias mías y estos sentidos del cuerpo debían haber sido tantas lenguas para alabarte, en cambio han sido como tantas víboras venenosas que te mordían y buscaban aún el matarte. Pero, Padre Santo, perdóname, no quieras arrojarme de ti por el gran mal que te he hecho pecando. 22. Y Jesús, ¿y tú, prometes no pecar más y alejar de tu corazón cualquier sombra de mal que pudiera ofender a tu Creador? 23. Y yo, así, con todo el corazón te lo prometo. Más bien quiero 1000 veces morir que volver a pecar, nunca más, nunca más. 24. Y Jesús, y yo te perdono y aplico a tu alma los méritos de mi pasión y quiero lavarla en mi sangre. 25. Y mientras esto decía, levantó su bendita mano derecha y pronunció las palabras de la absolución, exactas a las palabras que dice el sacerdote cuando da la absolución, y en el acto en que esto hacía, de su mano corría un río de sangre, y mi alma quedaba toda inundada por ella. 26. Después de esto me dijo: ven, oh hija, ven a hacer penitencia por tus pecados besándome mis llagas.
27, toda temblando me levanté y le besé sus sacratísimas llagas y después me dijo: 28, hija mía, sé más atenta y vigilante, porque hoy te doy la gracia de no caer más en el pecado venial voluntario. 29, después me hizo otras exhortaciones que no recuerdo bien y desapareció. ¿Quién puede decir los efectos de esta confesión hecha a nuestro Señor? Me sentía toda empapada en la gracia, y me quedó tan grabada que no puedo olvidarla, y cada vez que me acuerdo, siento correr un escalofrío en los huesos, y a la vez siento horror al pensar cuál es mi correspondencia a tantas gracias que el Señor me ha hecho. 30, otras veces el Señor se ha dignado darme Él mismo la absolución, a veces tomando el aspecto de sacerdote, y yo me confesaba como si fuese sacerdote, si bien sentía diversos efectos, y después de terminada se hacía conocer que era Jesús, y a veces abiertamente venía haciéndose conocer que era Jesús. También algunas veces tomaba el aspecto del confesor, tanto que yo creía que hablaba con el confesor y le decía todos mis temores, mis dudas. Pero por el modo de responderme, por la suavidad de la voz, entrelazada ahora como la voz del confesor y ahora como la de Jesús, por su trato amable y por los efectos internos, descubría yo quién era. Si yo quisiera decir todo acerca de estas cosas me extendería demasiado. Por eso termino y pongo punto. 31, recuerdo que hubo una segunda guerra entre África e Italia, y el bendito Jesús, un día, cerca de 9 meses antes, me transportó fuera de mí misma y me hizo ver un camino larguísimo, lleno de cadáveres inmersos en la sangre que a ríos inundaba ese camino. Daba horror ver esos cadáveres expuestos al aire libre, sin tener ni siquiera quien los sepultara. Yo toda asustada le dije a nuestro Señor: ¿qué cosa es esto? 32, y el año que viene habrá guerra. Se sirven de la carne para ofenderme, y yo sobre su carne quiero hacer mi justa venganza. 33, dijo otras cosas, pero ha pasado tanto tiempo que no las recuerdo. 34, ahora, sucedió que pasado aquel período de tiempo, se empezó a oír que entre Italia y África había guerra. Yo le rogaba al buen Jesús que librara a muchas víctimas y que tuviera piedad de tantas almas que iban al infierno. 35, una mañana, según lo acostumbrado me transportó fuera de mí misma y veía que casi todas las gentes estaban convencidas de que debía vencer Italia, me pareció encontrarme en Roma y veía a los diputados que tenían consejo entre ellos acerca del modo como debían conducir la guerra para estar seguros de hacer vencer a Italia. Estaban tan inflados de ellos mismos que daban piedad, pero lo que más me impresionó fue el ver que estos tales, casi todos eran sectarios, almas vendidas al demonio. ¡Qué tristes tiempos! Parecía que propiamente reinaba el reino satánico, y su confianza en vez de ponerla en Dios la ponían en el demonio. Ahora, mientras estaban deliberando, mi bendito Jesús me dijo: 36, vayamos a oír qué se dicen. 37, entonces me pareció entrar en su círculo junto con Jesús. Jesús se paseaba en medio de ellos y derramaba lágrimas sobre su miserable estado. Cuando terminaron de deliberar sobre el modo de cómo debían hacer, vanagloriándose de estar seguros de la victoria, Jesús se dirigió a ellos y les dijo amenazándolos: 38, confiáis en vosotros mismos y por eso os humillaré, esta vez perderá Italia. Más. Termino de la novena de Navidad. Las 7 meditaciones restantes de la novena de Navidad. 39, ahora, para obedecer regreso a decir lo que dejé en la página 6 de este primer volumen, esto es, la novena de Navidad, en que de la segunda meditación pasaba a la tercera y una voz interior me decía: 40, tercero. Hija mía, apoya tu cabeza sobre el seno de mi mamá, mira dentro de él a mi pequeña humanidad, mi amor me devoraba, los incendios, los océanos, los mares inmensos del amor de mi divinidad me inundaban, me incineraban, levantaban tan alto sus llamas que se elevaban y se extendían por doquier, a todas las generaciones, desde el primero hasta el último hombre, y mi pequeña humanidad era devorada en medio de tantas llamas, pero ¿sabes tú qué cosa me quería hacer devorar mi eterno amor? A las almas. Y solo estuve contento cuando las devoré todas, quedando todas concebidas conmigo, era Dios, debía obrar como Dios, debía tomarlas a todas. Mi amor no me habría dado paz si hubiera excluido alguna.
Hija mía, mira bien en el seno de mi mamá, fija bien los ojos en mi humanidad recién concebida y en ella encontrarás a tu alma concebida conmigo, y también las llamas de mi amor que te devoraron. Oh, cuánto te he amado y te amo. 41. Yo me perdía en medio a tanto amor, no sabía salir de ahí, pero una voz me llamaba fuerte diciéndome: 42. Hija mía, esto es nada aún, estréchate más a mí, dale tus manos a mi amada mamá a fin de que te tenga estrechada sobre su seno materno, y tú da otra mirada a mi pequeña humanidad concebida y mira el cuarto exceso de mi amor. 43. Cuarto. Hija mía, del amor devorante pasa a mirar mi amor obrante. Cada alma concebida me llevó el fardo de sus pecados, de sus debilidades y pasiones, y mi amor me ordenó tomar el fardo de cada uno, y no solo concebía las almas, sino las penas de cada una, las satisfacciones que cada una de ellas debía dar a mi celestial Padre. Así que mi pasión fue concebida junto conmigo. Mírame bien en el seno de mi celestial mamá. Oh, como mi pequeña humanidad era desgarrada, mira bien cómo mi pequeña cabecita está circundada por una corona de espinas, que ciñéndome fuerte las sienes me hace derramar ríos de lágrimas de los ojos, y no puedo moverme para secarlas. Ah, muévete a compasión de mí, sécame los ojos de tanto llanto, tú que tienes los brazos libres para podérmelo hacer. Estas espinas son la corona de los tantos pensamientos malos que se agolpan en las mentes humanas. Oh, cómo me pinchan más estos pensamientos que las espinas que produce la tierra. Pero mira qué larga crucifixión de 9 meses, no podía mover ni un dedo, ni una mano, ni un pie, estaba aquí siempre inmóvil, no había lugar para poderme mover un poquito. Qué larga y dura crucifixión, con el agregado de que todas las obras malas, tomando forma de clavos, me traspasaban manos y pies repetidamente. Y así continuaba narrándome pena por pena todos los martirios de su pequeña humanidad, y que quererlas decir todas sería demasiado extenso. Entonces yo me abandonaba al llanto, y oía decir en mi interior: 44. Hija mía, quisiera abrazarte pero no lo puedo hacer, no hay espacio, estoy inmóvil, no lo puedo hacer. Quisiera ir a ti pero no puedo caminar. Por ahora abrázame y ven tú a mí, después cuando salga del seno materno iré yo a ti. 45. Pero mientras con mi fantasía me lo abrazaba, me lo estrechaba fuertemente a mi corazón, una voz interior me decía: 46. Basta por ahora, hija mía, y pasa a considerar el quinto exceso de mi amor. 47. Quinto. Entonces, la voz interior seguía: hija mía, no te alejes de mí, no me dejes solo, mi amor quiere compañía, este es otro exceso de mi amor, el no querer estar solo. Pero ¿sabes tú de quién quiere esta compañía? De la criatura. Mira, en el seno de mi mamá, conmigo están todas las criaturas concebidas junto conmigo. Yo estoy con ellas todo amor, quiero decirles cuánto las amo, quiero hablar con ellas para decirles mis alegrías y mis dolores, para decirles que he venido en medio de ellas para hacerlas felices, para consolarlas, y que estaré en medio de ellas como su hermanito, dando a cada una todos mis bienes, mi reino, a costa de mi muerte. Quiero darles mis besos, mis caricias. Quiero entretenerme con ellas, pero, ¡ay, cuántos dolores me dan! ¿Quién me huye? ¿Quién se hace la sorda y me reduce al silencio? ¿Quién desprecia mis bienes y no se preocupa de mi reino? Y corresponden mis besos y caricias con el descuido y el olvido de mí, y mi entretenimiento lo convierten en amargo llanto. Oh, cómo estoy solo, a pesar de estar en medio de tantos. Oh, cómo me pesa mi soledad. No tengo a quien decir una palabra, con quien hacer un desahogo de amor. Estoy siempre triste y taciturno, porque si hablo no soy escuchado. Ah, hija mía, te pido, te suplico que no me dejes solo en tanta soledad. Dame el bien de hacerme hablar con escucharme, presta oídos a mis enseñanzas, yo soy el maestro de los maestros. Cuántas cosas quiero enseñarte. Si me escuchas me harás dejar de llorar y me entretendré contigo, ¿no quieres tú entretenerte conmigo? Y mientras me abandonaba en él, compadeciéndolo en su soledad, la voz interior continuaba: 48. Basta, basta, pasa a considerar el sexto exceso de mi amor. 49. Sexto. Hija mía, ven, ruega a mi amada mamá que te haga un lugarcito en su seno materno, a fin de que tú misma veas el estado doloroso en el cual me encuentro.
50. Entonces me parecía con el pensamiento, que nuestra reina mamá, para contentar a Jesús me hacía un pequeño lugar y me ponía dentro. Pero era tal y tanta la oscuridad que no lo veía, solo oía su respiro y él en mi interior seguía diciéndome, 51. Hija mía, mira otro exceso de mi amor. Yo soy la luz eterna, el sol es una sombra de mi luz, pero ve a dónde me ha conducido mi amor, en qué oscura prisión estoy, no hay ni un rayo de luz, siempre es noche para mí, pero noche sin estrellas, sin reposo, siempre despierto, qué pena. La estrechez de la prisión, sin poderme mínimamente mover, las tinieblas túpidas. Hasta el respiro por medio del respiro de mi mamá, oh, cómo es cansado. Y además, agrega las tinieblas de las culpas de las criaturas, cada culpa era una noche para mí, las que uniéndose juntas formaban un abismo de oscuridad sin confines. ¡Qué pena! No exceso de mi amor, hacerme pasar de una inmensidad de luz, de amplitud, a una profundidad de densas tinieblas y de tales estrecheces, hasta faltarme la libertad del respiro, y esto, todo por amor de las criaturas. 52. Y mientras esto decía gemía, casi con gemidos sofocados por falta de espacio, y lloraba. Yo me deshacía en llanto, le agradecía, lo compadecía, quería hacerle un poco de luz con mi amor como él me decía, pero ¿quién puede decirlo todo? La misma voz interna agregaba, 53. Basta por ahora. Pasa al séptimo exceso de mi amor. 54. Séptimo. La voz interior continuaba. Hija mía, no me dejes solo en tanta soledad y en tanta oscuridad, no salgas del seno de mi mamá para que veas el séptimo exceso de mi amor. Escúchame, en el seno de mi Padre Celestial yo era plenamente feliz, no había bien que no poseyera, alegría, felicidad, todo estaba a mi disposición. Los ángeles reverentes me adoraban y estaban a mis órdenes. El exceso de mi amor, podría decir que me hizo cambiar fortuna, me restringió en esta tétrica prisión, me despojó de todas mis alegrías, felicidad y bienes para vestirme con todas las infelicidades de las criaturas, y todo esto para hacer el cambio, para dar a ellas mi fortuna, mis alegrías y mi felicidad eterna. Pero esto habría sido nada si no hubiera encontrado en ellas suma ingratitud y obstinada perfidia. Oh, cómo mi amor eterno quedó sorprendido ante tanta ingratitud y lloró la obstinación y perfidia del hombre. La ingratitud fue la espina más punzante que me traspasó el corazón desde mi concepción hasta el último instante de mi vida, hasta mi muerte. Mira mi corazoncito, está herido y gotea sangre. ¡Qué pena! ¡Qué dolor siento! Hija mía, no seas ingrata. La ingratitud es la pena más dura para tu Jesús, es cerrarme en la cara las puertas para dejarme afuera, aterido de frío. Pero ante tanta ingratitud mi amor no se detuvo y se puso en actitud de amor suplicante, orante, gimiente y mendigante, y este es el octavo exceso de mi amor. 55. Octavo. Hija mía, no me dejes solo, apoya tu cabeza sobre el seno de mi amada mamá, porque también desde afuera oirás mis gemidos, mis súplicas, y viendo que ni mis gemidos ni mis súplicas mueven a compasión de mi amor a la criatura, me pongo en actitud del más pobre de los mendigos y extendiendo mi pequeña manita, pido por piedad, al menos a título de limosna sus almas, sus afectos y sus corazones. Mi amor quería vencer a cualquier costo el corazón del hombre, y viendo que después de 7 excesos de mi amor permanecía reacio, se hacía el sordo, no se ocupaba de mí ni se quería dar a mí, mi amor quiso ir más allá, debería haberse detenido, pero no, quiso salir más allá de sus límites, y desde el seno de mi mamá yo hacía llegar mi voz a cada corazón con los modos más insinuantes, con los ruegos más fervientes, con las palabras más penetrantes. Pero ¿sabes qué les decía? Hijo mío, dame tu corazón, todo lo que tú quieras yo te daré con tal que me des a cambio tu corazón. He descendido del cielo para tomarlo, no me lo niegues. No defraudes mis esperanzas. Y viéndolo reacio, y que muchos me volteaban la espalda, pasaba los gemidos, juntaba mis pequeñas manitas y llorando, con voz sofocada por los sollozos le añadía, ay, ay. Soy el pequeño mendigo, ni siquiera de limosna quieres darme tu corazón.
¿No es esto un exceso más grande de mi amor, que el Creador para acercarse a la criatura tome la forma de un pequeño niño para no infundirle temor, y pida al menos como limosna el corazón de la criatura, y viendo que ella no se lo quiere dar ruega, gime y llora? 56. Después me decía, ¿y tú no quieres darme tu corazón? Tal vez también tú quieres que gima, que ruegue y llore para que me des tu corazón. ¿Quieres negarme la limosna que te pido? 57. Y mientras esto decía oía como si sollozara, y yo le dije, mi Jesús, no llores, te dono mi corazón y toda yo misma. Entonces la voz interna continuaba, sigue más adelante, y pasa al noveno exceso de mi amor. 58. Noveno. Hija mía, mi estado es siempre más doloroso. Si me amas, tu mirada tenla fija en mí, para que veas si puedes dar a tu pequeño Jesús algún consuelo, una palabrita de amor, una caricia, un beso, que dé tregua a mi llanto y a mis aflicciones. Escucha, hija mía, después de haber dado 8 excesos de mi amor, y que el hombre tan malamente me correspondió, mi amor no se dio por vencido, y al 8º exceso quiso agregar el 9º, y fueron las ansias, los suspiros de fuego, las llamas de los deseos de que quería salir del seno materno para abrazar al hombre, y esto reducía a mi pequeña humanidad aún no nacida a una agonía tal que estaba a punto de dar mi último respiro. Y mientras estaba por darlo, mi divinidad, que era inseparable de mí, me daba sorbos de vida, y así retomaba de nuevo la vida para continuar mi agonía y volver a morir nuevamente. Este fue el 9º exceso de mi amor, agonizar y morir continuamente de amor por la criatura. Oh, qué larga agonía de 9 meses. Oh, cómo el amor me sofocaba y me hacía morir. Y si no hubiera tenido la divinidad conmigo, que me daba continuamente la vida cada vez que estaba por morir, el amor me habría consumado antes de salir a la luz del día. Después agregaba, 59. Mírame, escúchame cómo agonizo, cómo mi pequeño corazón late, se afana, arde. Mírame, ahora muero. 60. Y hacía un profundo silencio. Yo me sentía morir, se me helaba la sangre en las venas y temblando le decía, amor mío, vida mía, no mueras, no me dejes sola, tú quieres amor y yo te amaré, no te dejaré más, dame tus llamas para poderte amar más y consumarme toda por ti. 1. Todos los libros presentados en la obra Libro de Cielo han sido traducidos directamente del original manuscrito de Luisa Picarreta. En este primer volumen presentamos los primeros 4 libros escritos por Luisa. El día 28 de febrero de 1899, ella recibe la orden de su confesor, don Genaro Di Genaro, de comenzar a escribir conforme Jesús le habla, y además, escribir todo lo que había pasado entre ellos hasta ese momento, así que el libro N1 es el único que no fue escrito conforme nuestro Señor le hablaba. Aunque es en forma continua, se distinguen varios temas muy bien definidos, pero no queremos marcarlos para no alterar la forma como lo escribió. Al inicio de este libro se encuentran las 2 primeras meditaciones de la novena de Navidad, las 7 restantes se encuentran al final. Por lo dicho anteriormente, queremos dejar el orden que ella usó al escribir dicho volumen, por lo que aparentemente queda inconclusa, pero al final se encuentran las meditaciones que faltan. Además, esta novena se pone completa al final del libro.